Gracias por estar con nosotros, un gusto poderlos saludar el día de hoy, sobre todo porque tengo el gusto de presentarles a ustedes a unos hermanos y amigos nuestros que realizan una función muy importante, que se refiere al Sagrado Corazón de Jesús. Y tengo con nosotros a Viviana Arias. Vivi, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci, de nuevo por invitarme y por brindarme este espacio tan especial que me honra estar acá. No, Gracias. la honrada y los honrados somos nosotros. Y Raúl Ábalos, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, pues ellos realizan una labor junto al Sagrado Corazón de Jesús en una agencia de viajes con todo un proyecto para llevar al corazón de Jesús que se llama Lav Kadosh, ¿verdad? Lav Kadosh, Lev Kadoshi. Lev Kadosh, y que es Sagrado Corazón, pero en hebreo. Cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto, Vivi. Bueno, pues yo hace más de 15 años llevo pues peregrinando a nivel pues personal y desde hace más o menos 10 años pues hubo como una intención cuando yo me consagré como guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús, de que ese tesoro escondido que yo había encontrado en el Sagrado Corazón de Jesús pues era oportunidad de irlo a presentar a más personas. Entonces, desde hace 10 años empezó el proyecto. Tuve pues como la oportunidad de estructurar como todo lo que se quería, pero este toque era como un poco especial porque me inspiré mucho en lo de la promesa del Jesús al padre Bernardo de Hoyos, en donde decía que que Jesús o su Sagrado Corazón iba a ser venerado en España más que en otra parte del mundo. Y una de las cosas que decía era: corred, corred pecadores, corred al Sagrado Corazón de Jesús y hacer que el fuego de Él ilumine tus pasos y que también ilumine tu corazón. Entonces para mí fue como ese chispazo de esto que yo he pensado y he tenido como tesoro, pues lo quiero empezar a compartir. Y de una manera fue como muy sutil porque las personas, como ya sabían que yo peregrinaba, me empezaban a buscar: ay, yo quiero ir a tal sitio, ay, yo quiero ir a tal parte, y yo los empezaba como a asesorar, pero era como si fuera un hobby, pues, o sea, como que unas veces sí, otras veces, cada vez que me buscaran, pero ya después fue que empecé a sentir que el Señor me llamaba a hacerlo como una misión más seria. Entonces ahí fue donde fue como el impulso de ya estructurarlo, de ponerle un nombre. Todo esto fue con asesoría de una hermana del monasterio de la Visitación y con un sacerdote de acá de Medellín, que montamos pues como todo el proyecto. Pues ellos en este momento son como digamos mis asesores espirituales, pero todo el proyecto sí está enmarcado en entronizar al Sagrado Corazón de Jesús, y así fue como inició. Lo cual se me hace increíble. ¿Y cuánto tiempo llevas peregrinando de esta manera, ya con un proyecto ya más claro? 10 años. Tienes 10 años ya peregrinando en favor del corazón de Jesús. Sí. Y cuéntanos un poquito, Raúl, ¿qué haces tú dentro de el corazón de Jesús, viajando, viniendo, llevando peregrinaciones? Cuéntanos. Pues yo estoy en el área audiovisual y cinematográfica y parte de lo que viene siendo como la asesoría antropológica de las peregrinaciones, en este caso en particular con el Camino de Santiago, pues es toda la parte hispana, o sea, la herencia hispana y la herencia de la fe, ¿no? Entonces yo estoy en esas dos ramas, hago la parte del contenido audiovisual, o sea, los comerciales, los anuncios, los videos que se van lanzando en redes sociales, y por otra parte, asesorando aquí con Viviana el tema de pues, el trasfondo histórico y antropológico de cada peregrinación, en este caso principalmente pues el Camino de Santiago. Hay una cosa Sí, Vivi, que te yo escucho. quisiera agregar. Desde el año pasado, bueno, voy a hacer aquí una cuña como publicitaria. Hace 2 años escribí un libro que se llama La civilización del amor. Y desde ahí empezamos el año pasado con una peregrinación que hubo en México, de lograr hacer un documental sobre las peregrinaciones que se llama Caminos de Esperanza. Y para gloria de Dios, este año que fue año, el Papa instauró año jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Yo digo que fue como una moción del Espíritu Santo que estaba como uniendo todo. Entonces ahí es donde también entra, digamos que esto es un proyecto que, o sea, ya se hizo uno, Caminos de Esperanza, con todo el tema de la Virgen de Guadalupe, pero para este año también queremos montar como
como que esas peregrinaciones se vuelvan como una especie de evangelización y se vuelvan programa. Entonces, bueno, aunque está en un proyecto, apenas lo estamos como haciendo, pues el objetivo que también aquí Raúl está es porque la idea es poder hacer esto, que la peregrinación también haga parte de un programa que a futuro queremos hacer. Entonces, el tema de las grabaciones, de la producción, pues es como también ese apoyo. Digamos que es algo que está en proyecto, pero es algo que ya empezamos a hacer desde el año pasado con lo de México, pero este año se sigue proyectando junto con el tema de mi libro. Cuéntanos un poquito, Raúl, sobre esta peregrinación del Camino de Santiago. ¿Qué tiene cuál es el atractivo o cuál es el beneficio que un peregrino que quiere cambiar su vida, que quiere conocer un poco más pues este peregrinaje, debe tomar necesariamente el Camino de Santiago? Pero cuéntanos, por favor, Raúl. Sí, aquí lo interesante es de que, bueno, ya desde décadas se promociona mucho el hacer el Camino de Santiago, ¿no? Como un viaje de experiencia así personal y de que, bueno, alguien dice, yo quiero vivir el camino, hacerlo y ya está, ¿no? Y visita los lugares específicos. Entonces, aquí la diferencia con nosotros es que vamos a presentar, y estamos presentando ya al público porque ya se pueden inscribir con nosotros, de que es una peregrinación que está enfocada en el tema de nuestra herencia hispana. Hay que recordar muy bien que todos nosotros, desde España hasta México o parte de lo que es el sur de Estados Unidos hasta Argentina, Chile, todos somos hispanoamericanos, todos los que hablamos el español. Entonces, esa es nuestra herencia, es nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, lo que estamos haciendo con esta peregrinación es hacer ese matiz y ese enfoque de que la persona que lo viva, al final va a reconectar con esa raíz tan profunda que todos nosotros como hispanos e hispanoamericanos llevamos, que al final es una fusión de lo mejor que hubo aquí en el continente americano, de la parte indígena, todos los imperios que estuvieron aquí, tanto el Inca en Perú y el Azteca aquí en México, ¿no? Y sumando las demás tribus que estuvieron aquí en todo el continente y la parte española. Al final que se hace ese mestizaje, se hace esa unión, que al final el hilo conductor o el que lleva esa unión es Dios, en primer lugar, evidentemente, a través de nuestra Madre Santísima y el apóstol Santiago. Porque hay que recordar que el apóstol Santiago se aparece en España para ayudar a hacer la reconquista de la fe católica contra los musulmanes que habían tomado la península. Y allá por el año 844, en la batalla de Clavijo, se aparece Santiago Apóstol liderando las tropas de los reyes católicos. Eso fue específicamente en España. Ya después, acá con nosotros en México, pues tiene su aparición allá por el año, creo que 1500 y pico, en Santiago de Querétaro. Por lo mismo, Santiago de Querétaro aquí en México tiene ese nombre de Santiago. Y luego tiene más apariciones el apóstol en Jalisco y en diferentes partes así del país. En México hay mucha devoción a Santiago Apóstol. Sí, mucha. Totalmente. Y sumando el hecho pues más grande, que es el tema de la Virgen. Pero aquí, como es el tema del Camino de Santiago, hacemos hincapié en esa parte, ¿no? Del apóstol. Que al final también la Virgen es la que le impulsa a continuar su peregrina, o sea, su peregrinación aquí en la tierra de convertir almas para el Señor, cuando España en su momento fue la provincia romana. Cuando Santiago viaja a Hispania y empieza a convertir a los de allí, y bueno, cuando él se encuentra con una barrera fuerte de la gente de aquel entonces que no se abre a la fe, él piensa regresarse y en ese momento se aparece igual la Virgen, ¿no? Que le dice, continúa, que aquí va a salir mucho fruto, y pues el fruto lo vemos, que al final pues es todo nosotros, que la hispanidad, o sea, fuimos un gran imperio católico, espiritual, cívico y humano, que durante tres siglos pues vivió en paz. Entonces, esa es nuestra herencia, esa es nuestra identidad, que en este camino se va a resaltar. La persona que viva esta peregrinación, cada paso que dé, pues va a estar reflexionando de, vengo de aquí empezó. También venimos o sea, los que vengan del continente americano, pues van a decir, de todas formas, también la herencia americana es parte de mi identidad, que la encuentro aquí incluso en España, porque al final, en su momento, todos fuimos uno, o sea, fuimos el gran imperio hispanoamericano, el gran imperio español, y todos fuimos parte de ese imperio que fue el resultado del mestizaje
de los indígenas que se encontraban aquí y los españoles que llegaron. Entonces, nosotros al final somos el resultado, somos el Nuevo Mundo, porque el Nuevo Mundo no fue como tal el descubrimiento de América, sino que más bien fue esa nueva civilización católica que se cimenta con Santiago y, bueno, principalmente con la Virgen de Guadalupe, pero Santiago fue el precursor, o sea, el que estuvo ahí moviendo pues las piezas. Entonces, eso es lo importante de este camino, de esta peregrinación, porque es esa herencia, es conectar con nuestra identidad más profunda como hispanos, tanto los de España como los de América. Entonces, por eso es importante llevar la peregrinación. Vivi, cuéntanos en esta peregrinación cuándo va a ser, cuántos días dura, qué vas a visitar, si tienes algún video que vamos a poner, que nos pongan los cintillos que seguramente Horacio tiene, se los pasaron a Horacio para tus teléfonos y todo. ¿Sí? A ver si Horacio nos los pones. ¿Y tienes algún video? Sí, también. También, a ver si lo ponemos un momento. Ahorita me dice, cuéntanos de todas maneras, cuéntanos mientras nos tienen los videos y todo, cuéntanos un poquito cuánto dura, qué tiempo te llevas en la peregrinación, cuántas personas, que es un cupo limitado. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, la peregrinación inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo. Propiamente son 110 kilómetros los que se va a caminar. Son 5 días, o sea, porque nosotros podamos tener la Compostela, se exige como mínimo 100 kilómetros caminando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros iniciemos desde Lugo y desde ahí lleguemos hasta Santiago de Compostela. Propiamente caminando serían unos 6 días, que va alrededor de cada día entre 20, 22, 24 kilómetros por día. Ya los últimos días sí son más cortos, son 10 kilómetros. Y durante este... Mira, se me fue el sonido. Se me fue el sonido contigo, no sé qué pasó. Ahora, uf. Se me cayó el sonido con ella, pero ¿tú me escuchas? Sí. Sí me escuchas. Te escucho bien. A ver, cuéntanos un poquito cuánto dura la peregrinación. Ya nos estaba contando Vivi, pero para que lo retomemos mientras ella se vuelve a conectar. Sí, es desde el 25 de abril hasta el 6 de mayo. Entonces, pues cada día es estar viviendo esa en profundidad cada parte Ahora de... sí me oyen, perdón. Sí, sí, ya te escuchamos. Sí. Ay, qué pena. No te preocupes, porque esto no tiene palabra. Y se ve que es en vivo. Se ve que es en vivo. Es en vivo y así es. Cuéntanos entonces, ahora sí. Entonces ya los últimos días sí son más cortos, son 9, 12 kilómetros, y terminamos en Santiago de Compostela, ahí se va a estar 2 días. Para la idea es poder estar en toda la celebración y en la clausura, pues de llegar, digamos que es como muy emocionante poder llegar a la Catedral de Santiago y vivir, pues después de haber caminado todo este tiempo, pues entregar todo lo que hayamos vivido como en ese descubrir del camino. Ya de luego vamos a pasar a Finisterre, en donde se va a hacer pues como un ritual de envío. Antiguamente Finisterre era considerado el fin del mundo, donde las personas creían que ya ahí se había acabado la tierra. Entonces, pues porque no sabían que existía pues América, ¿cierto? Entonces ahí se va a hacer como finalización de este camino, se va a hacer, ya es un envío, porque a la final de todo lo que nosotros trajimos, de lo que nos despojamos, de las nuevas cosas que vamos a iniciar, pues lo vamos a tener allá como vamos con acompañamiento sacerdotal, vamos a tener retiros, meditaciones, ciertas charlas en sitios específicos que han sido pues como escogidos muy especialmente. Y de ahí, pues, vamos a poder tener también una confesión de vida. Entonces, digamos que más que verlo como un tema de paisajismo, pues lo vamos a ver es como un retiro espiritual para reconectar con nuestra fe, porque este mundo, pues irónicamente nos ha llamado como a tener muchas cosas, ahora tenemos tecnología, tenemos medios, tenemos muchas cosas, pero a la final no hay un vacío y hay una falta como de esa plenitud. Y es precisamente porque hemos olvidado esos valores que nos ha dado precisamente esa herencia hispana que tiene que ver con todos nuestros valores que nos reconectan con nuestra fe,
vamos a tener reflexiones acerca de la familia, del matrimonio, de las parejas, o sea, como coger todo esto que nosotros tenemos y en cada día se van a tener unas reflexiones. Vamos, digamos que acá una de las ventajas que se va a tener es que vamos a contar con un carro que nos va a estar llevando las maletas, porque a veces las personas nos preguntan, pero es que cuánto es el peso, cuánto es lo que tenemos que llevar, o sea, bueno, igual vamos a tener como todo eso específico, pero acá lo importante no es lo que vamos a cargar, pero sí en un día vamos a tener una actividad en donde se va a cargar la mochila y vamos a hacer reflexión acerca del tema de la cruz y de lo que nosotros tenemos que despojarnos y de lo que estamos cargando. Entonces, pero a nivel del camino, porque siempre me lo ¿y qué personas lo pueden hacer? Desde los 5 años hasta los 90 años pueden hacer el camino, porque dicen: "Ay, es que hay que caminar mucho, hay que hacer", o sea, como esas partes es despojarnos y decir que no nos preocupe, sino que realmente vivamos y nos dejemos tocar por lo que el Señor nos quiere regalar y que podamos vivir pues como este jubileo de encontrarnos. En este momento hay un tema de mucha incertidumbre y necesitamos precisamente volver a recuperar esa esperanza de ese propósito que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, digamos que a nivel logístico, son los días que se van a caminar, serían 6 porque ya estando, pues, propiamente en Santiago ya no se camina, pues, ya se va a estar conviviendo y conociendo un poquito de Santiago de Compostela, y ya luego pasamos a Finisterre. Entonces, el cupo sí es limitado porque, a mí no me gusta llevar grupos más de 25 personas, porque se pierde como ese carácter espiritual, en donde al haber como tantas personas, pues, a veces se vuelve es precisamente como ese turismo religioso. Son grupos pequeños y porque como vamos con acompañamiento de sacerdote, pues, para que puedan tener el espacio también de reflexión, de la meditación, de poder hablar y tener esa asesoría con el padre y poder entrar como más en intimidad, ¿cierto? Vamos a tener también espacios de hora santa, vamos a tener, pues, o sea, se van a hacer actividades muy especiales, en cada uno de los sitios que se va a estar visitando. Se va a tener la posibilidad de que tengan su compostela, que tengan sus sellos y que les quede el certificado como peregrinos de Santiago. Vivi, cuéntame una cosa, la persona que va, eh, cuando hacen el trayecto cada día y en la noche, ¿qué pasa en la noche? ¿Duermen en un hotel? ¿Duermen en una posada? ¿Cómo es? Listo. No, acá las reservas van a ser todas en hotel. Ok, Santiago tiene unas posibilidades que uno se puede quedar como en un, digámoslo así, como en unos hostales públicos, pero esos hostales públicos, la desventaja que tienen es que usted tiene que llegar antes del mediodía o de la 1 de la tarde como máximo, porque si no ya no encuentra alojamiento. Entonces acá van a estar es propiamente en hoteles donde ya está la reserva, con el objetivo de no estar corriendo, es que tenemos que llegar a cierta hora, sino que podamos hacer las reflexiones y con calma todo. Entonces, durante todo el día, pues se va a estar caminando, las reflexiones y pues, como el programa que se tiene. Por la noche se hace un compartir de grupo, se tiene la cena y normalmente se va a tener la Eucaristía en el sitio donde se llega. Normalmente las Eucaristías en estos pueblitos es a las 8 de la noche, en donde se convocan a todos los peregrinos que llegaron ese día. Entonces vamos a tener por la noche pues la actividad de grupo y luego pues la cena y de ahí pues también la Eucaristía. Esa sería pues como la actividad van de la durmiendo en noche. diferentes lugares según vayan caminando, van durmiendo en Exacto. diferentes lugares. Cada 20, 22 kilómetros más o menos se cambia a un pueblo y en ese pueblo, o sea, mejor dicho, uno siempre llega a un lugar como tal y de ese lugar, pues lo que hace es pasar simplemente la noche. Se levanta, se desayuna y vuelve, se cogen maletas para irnos a otro lugar. Los lugares donde se van a quedar más días es en el camino, perdón, en Santiago, que es el día que se llega y se queda amaneciendo y se queda hasta el siguiente día para poder disfrutar bien a Santiago. Y ya luego que se pasa a Finisterre, que ahí ya sí no es caminando, sino que sí es en auto. Entonces, ahí esa es pues Son como 11 el días, 12 programa. días.
¿Son cuántos son? ¿11 días? Vienen a ser 25 de como, al 6 de mayo. son 12 días exactamente. De alojamiento vienen a ser 10 días y 2 días que se gasta en viaje, o sea, Viaje. por decir algo de México, Estados Unidos o Colombia hasta España, un día y el otro día de regreso, porque se llega a Madrid y de Madrid ya se debe coger otro transporte para llegar a Lugo y ya luego de Finisterre otra vez hasta Madrid, que es donde es, digamos que el punto de encuentro con todos, porque hay personas de diferentes ciudades, de diferentes países, entonces el punto de encuentro siempre es Madrid. Pero todo incluye, o sea, a ellos, mejor dicho, a las personas yo les digo, no se preocupen de nada, solamente preocúpense por vivir la experiencia, porque de toda la parte logística, pues es lo que nos encargamos nosotros. Todo lo que tiene que ver con los tiquetes, con las reservas, para que las personas no estén como pensando, ¿y qué hago? Y después aquí, ¿qué hago? Que el check-in o que el registro, o sea, no se preocupan absolutamente por nada, nosotros nos encargamos de todo eso. Lo importante es que puedan vivir la experiencia. ¿Quién nos va guiando? ¿El sacerdote es el que va llevando la peregrinación? Nosotros tenemos una persona que nos va a llevar guiando pues la peregrinación como puntos, aunque que es propiamente de allá de España. Tenemos al sacerdote que nos va a acompañar en toda la parte espiritual. Y estoy yo, que también hago pues como parte, digamos, como de ese staff logístico para, para estar también como en cualquier necesidad que se presente, sea del alojamiento o que está cansado y hay que llamarle un carro para que continúe hasta el pueblito más cercano, o sea, ya como esa parte que sea como de apoyo, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos el sacerdote que es el que dirige como toda la parte del retiro, estoy yo pues que también dirijo ciertas partes, o sea, logísticas y de meditación y de retiros, y la parte pues del que ya nos lleva y nos dirige desde el camino. ¿Qué tiene que esperar, Raúl, la persona que va a la peregrinación? ¿Qué va a sentir? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué experiencia has tenido tú? Pues al final lo que va a encontrar es esa conexión de nuevo con lo que dice al principio, ¿no? Esa herencia hispana que recorre muchas cosas desde el tema de la misma fe, que es principalmente eso, la fe católica, más que nada, y el español, o sea, el idioma, la forma de ver el mundo, o sea, va a ser como, por los temas que se van a ir dando durante la peregrinación y durante el retiro, pues la persona va a ir reflexionando, va a ir analizando y hacer un viaje dentro del mismo, que uno, principalmente es encontrar el plan perfecto que Dios tiene para cada uno, y en este aspecto es sobre todo con la parte de nuestra identidad, o sea, nuestra identidad hispana. Entonces, al final, él hacer recorrido y ver, pues eso, gente que habla su mismo idioma, comparten la misma fe, aunque si ellos vienen, no sé, desde un punto de América y llegan a España y dicen, mira, aunque nos distancie cientos de kilómetros y un mar, al final es mi propia cultura, porque como dijimos, fuimos lo mismo, o sea, la diferencia aquí hay que aclarar muy bien que o sea, con los ingleses cuando tenían su imperio, ellos hacían colonias donde llegaban. Nosotros no, o sea, nosotros éramos provincia, que para términos más modernos, provincia viene siendo como un estado, o sea, un estado de un país, ya sea, por ejemplo, aquí en México, pues el Estado de México, Jalisco, ¿no? O para gente que nos ve de otras partes de América hispana, pues puede ser un departamento. Entonces, en aquella época, pues era provincia porque éramos el reino, o sea, éramos el reino. Entonces, la persona a ir recorriendo cada punto de la peregrinación, pues va a ir interiorizando toda esa herencia, o sea, desde el idioma, la fe, incluso la comida, la vestimenta, la forma de interactuar, la forma de desenvolvernos con los demás, porque somos muy parecidos. O sea, entonces, eso es lo que se va a encontrar y al final, aquí es lo más importante, que va a encontrar esa parte del regalo que Dios le da en su vida, de decir, mira, tú tienes una misión específica, tienes algo por hacer, y eso también lo va a encontrar por medio de esta herencia hispana. ¿Por qué? Porque como hispanos también tenemos un camino y una misión aquí en la tierra que se anunció desde la Virgen de Guadalupe, o sea, que eso aparece incluso en el Apocalipsis, porque como imperio, fue profetizado dentro del Apocalipsis. O sea, si nos hacemos un poquito un estudio ahí exegético del tema, pues bueno, podemos encontrar un poco de esa parte, o sea, de que se anuncia la Virgen, se anuncia o sea, que la iglesia va a gobernar con cetro de hierro en una época si se mantiene fiel y que va a gobernar
junto con el lucero de la mañana, que en este caso viene siendo la Virgen. Entonces, por ahí podemos vislumbrar un poquito esa parte de que, pues, al final Dios tiene el plan, o sea, tenía el plan de esta unión de pueblos, de lenguas que al final se fusionan y es un solo pueblo, una sola iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, esa es la herencia, eso es lo que también el peregrino va a encontrar. O sea, decir, ok, yo soy una persona con apellido y nombre, nací en un lugar específico, en un país específico, pero soy parte de un proyecto más grande, un proyecto más grande que se planeó desde siglos atrás. O sea, desde siglos atrás que cada persona que se fue sumando a esa misión, pues lo fueron construyendo. Desde Cristóbal Colón, que dijo, tengo que ir a América porque, o sea, tengo que ir allá, no sé qué hay, pero tengo que ir allá porque me están llamando, ¿no? Isabel Católica, que también súper visionaria, que dijo, sí, te apoyo, tenemos que ir allá, algo sucede, y luego los indígenas de aquí de América, que ellos ya en sus profecías veían que algo iba a pasar, o sea, que sus dioses, entre comillas dioses, bueno, como que anunciaban un cambio político, un cambio religioso, entonces ya a nivel cósmico ya había un cambio, o sea, ya había algo que se estaba anunciando que Dios lo estaba planeando, entonces al final eso es lo que se va a encontrar el peregrino, que yo soy parte de ese proyecto y pues aquí el punto es si quiero o no ser parte de esa gran epopeya histórica y social que se ha construido desde la eternidad, que Dios lo planeó y gracias a Dios pues somos parte de esa herencia, de ese gran proyecto que Dios nos da y que se confirma con la Virgen de Guadalupe como emperatriz pues, de América y de la hispanidad. Entonces, eso es lo que el peregrino se va a encontrar y es pues, lo más importante, descubrir el plan que Dios tiene para cada uno, el plan perfecto, para acercarnos más y más a su corazón y amarlo y dejarnos amar. Y en este aspecto, a través de este plan, este gran plan y bello proyecto. Nada más preguntarte, Vivi, ¿pueden salir de cualquier lado? ¿Salen solamente de México? ¿O cómo está? ¿De dónde pueden salir? Si viven en Estados Unidos o en Sudamérica, incluso de Colombia. De las ciudades, o sea, de las ciudades principales de los países, ¿cierto? Digamos que va como incluido, digamos que en el tema, por ejemplo, de México, siempre se sale desde Ciudad de México, desde Guadalajara a Monterrey, ¿cierto? Ya si están como en otra ciudad, pues habría que llegar como a estos puntos. En Colombia, por ejemplo, está lo que es Cali, Bogotá y Medellín, saliendo de estos puntos. Supongamos si vive en otra ciudad, pues habría que llegar a Bogotá o a Medellín. Y en Estados Unidos, sí, o sea, es el único que sí puede salir de cualquier parte de Estados Unidos. O sea, no, ahí sí no está como ciudad. Y igual de los otros, si están pues como escuchándonos de otros países, casi siempre es la capital o una ciudad principal, porque a veces, o sea, como el viaje es hasta Madrid, pues hay unas ciudades que no tienen conexión directa, entonces hay que hacer un vuelo aparte, que ese sí no está pues como cotizado dentro del programa de lo que se vive. O sea, cada quien consigue su vuelo, finalmente cada quien consigue su vuelo y tú les apoyas o el no, vuelo yo se los consigo, ¿cierto? Yo, inclusive si necesitan esa conexión, porque no viven en la capital o en una de estas ciudades, pues también les ayudo a conseguir eso. O sea, como les digo, yo me encargo como de todo para que la persona no esté como batallando y cómo hago y cómo le llego allá, los horarios, o sea, a mí simplemente es como digan, yo salgo de tal parte y yo ya me encargo de organizarle absolutamente todo. para que llegue Solamente para tenerlo en cuenta en el tema del precio. O sea, sí. porque si la cotización pues está dada de las ciudades que salen vuelos directos hasta Madrid, ¿cierto? Si ya no hay vuelos directos, pues porque vivo en un pueblito o algo así, que tengo que desplazarme a una ciudad principal, pues ese ya sí tendría un costo adicional, que es lo que cueste el vuelo hasta esa ciudad principal. Pero eso también se lo ayudaría pues yo a gestionar y a organizar. Realmente lo que es el viaje es la visita a Santiago de Compostela. ¿Tienes además de este lugar donde me dices que finaliza la peregrinación, hay algún otro lugar que visiten? Sí, yo acá les iba a compartir un poquito Sí, como del itinerario del día a día propiamente, como de sí, los pueblos a los que vamos a llegar y como inclusive de la reflexión, o sea, más como título, ¿cierto? sí. Entonces nosotros llegamos a Madrid y de Madrid nos vamos a desplazar a Lugo y desde Lugo vamos a salir a hacer el camino, ¿cierto? Entonces allá vamos a visitar la muralla romana de Lugo, que es patrimonio de la humanidad y es símbolo
de la herencia hispana y cristiana, porque allá fue donde se protegió la fe. Entonces, pues ese es una parte muy importante y vamos a estar, pues, y hacemos la misa de envío en la Catedral de Lugo. Al siguiente día vamos a pasar a San Román de Retorta y ese más o menos son 25 kilómetros que se hacen y ahí vamos a tener la primera reflexión de valores de la hispanidad y la cristiandad que dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los aliviaré. Con esa pues como con la en reflexión que vamos a iniciar y pues obviamente ahí vamos a estar visitando pues las iglesias y todo pues como de este sitio. Al tercer día vamos a ir caminando, obviamente en el transcurso de ese caminar pues se van a visitar otros pueblitos, pues digamos que son como los sitios principales de lo que se va Exacto. a conocer. El tercer día vamos a ir a San Romo, a Mélide, que son 26 kilómetros, y ahí vamos a tener la reflexión de tu palabra es lámpara para mis pasos. Entonces, mire que vamos pasando, como del el que está agobiado, el que está cansado, el que necesita, y ya mirar Dios cómo nos va a ir iluminando. Y este tiene una cosa muy, pues que me parece muy espectacular, bueno, por lo menos para mí que me encanta el pulpo, y es que vamos a tener un poco con la conexión de las personas ahí con todo lo que tiene que ver con el paso que es del camino francés al camino primitivo, porque ese es el camino primitivo el que vamos a realizar, pero acá es como donde se da como esa transición y vamos a tener, vamos a degustar el pulpo a la gallega. Ese era un poquito lo que decía Raúl, o sea, fuera de que vamos a estar reflexionando desde la fe, mirando todo lo que a nosotros nos corresponde, también nos vamos a entrar un poco de esa cultura y a compartir un poco lo que es la música, la comida, el tema de la ropa, o sea, se hace como una experiencia cultural también muy importante que nos llena y nos enriquece muchísimo. Porque a la final nosotros no podemos defender nuestra fe y creer y conocer algo, pues que a la final no estamos como viviendo, ¿cierto? Así es. El cuarto día vamos a llegar hasta Arzúa, que son 15 kilómetros, y ahí el tema de reflexión es, Señor, enséñame tu camino. Entonces, de ahí vamos a tener la posibilidad, pues, de ir a un monasterio y vivir como toda esa experiencia monástica de reflexión y de Mm. lo que implica también, entrar como en meditación. Y ahí vamos a ir a San Isidoro de Sevilla y vamos a hablar sobre la constancia y la voluntad del hombre, cómo pueden vencer las duras asperezas de la vida. Entonces vamos a tener pues como un trabajo personal reflexionando acerca de eso y vamos a tener 40 horas en adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Qué O sea, lindo. se va a tener como una reflexión en el transcurso de eso. Para el día quinto vamos a ir a Pedruso, que son 21 kilómetros, y la reflexión va a ser, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí vamos a ver un poquito lo de las batallas y acá era el tema que yo les decía, pues porque acá se trabaja un poquito lo de la batalla de Lepanto, la reconquista, la evangelización, pero Ujú. acá se va a trabajar mucho el tema de la familia y se va a trabajar toda la meditación de lo que es la importancia de la familia, lo de la cultura hispana y vamos a vivir en unas aldeas las tradiciones jacobeas. Entonces también va a ser una experiencia pues muy enriquecedora pues compartir todo eso porque eso son actividades que se hacen en el transcurso del día y por la noche se hacen en actividades especiales. Para el día sexto vamos a ir al monte de Godoso, que son 15 kilómetros, y ahí se habla acerca de la alegría del encuentro con Cristo. Entonces, porque ya estamos, como digámoslo así, ya llegando propiamente al camino y las reflexiones acá va a ser la Virgen María, Reina de la Hispanidad y protectora del camino. Entonces vamos a mirar un poco todo lo que tiene que ver con la alegría, con el gozo, cómo la Virgen se hace Ujú. presente en nosotros y hacemos pues para los que no son consagrados a la Virgen se hace como esa consagración o se hace una renovación de esa consagración a la Virgen.
Para el día séptimo vamos ya a llegar a Santiago de Compostela y dice que se hace pues como esa entrada triunfal, se hace la reflexión es que el fuego del corazón de Jesús ilumine y fortalezca tu camino y ahí vamos a tener pues la misa con el botafumeiro. A mí me parece esto muy bonito porque el botafumeiro es pues como lo más grande, como ese incensario, digámoslo así. Y es muy espectacular porque ahí es como todo este camino que hemos reflexionado, nosotros se lo entregamos al Señor y eso va a ser un perfume que va a llegar al cielo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese corazón puro y de gozo para que esas cosas que nosotros fuimos a buscar, que encontramos en el camino, pues a la final aquí en la catedral se la vamos a entregar al Señor. Ahí ganamos la indulgencia por el año del jubileo, entonces va a ser una ceremonia muy especial pues porque es ese reencuentro, ya no solamente el grupito que fuimos, sino ya todos los peregrinos que hicieron el camino, de gente que viene caminando desde hace 2 meses, 1 mes, 15 días. Nosotros pues llevamos caminando propiamente serían 6 días, pero entonces se hace Qué como toda padre. esa ceremonia más la Eucaristía y todo. Ya luego se pasa todo, al siguiente día se va a estar todo el tiempo en Santiago de Compostela, y la reflexión es acerca del legado del Sagrado Corazón de Jesús en nuestras vidas. Y se va a dar pues un tema de profundización y una acción de gracias. Recordemos Ujú. que para que nuestra oración sea escuchada tiene que tener ese tema, el primero que fue con el que iniciamos, que es el de pedir perdón, ¿cierto? Y acá ya lo cerramos con dar la acción de gracias. O sea, para que nuestra oración tenga que ser escuchada, siempre tenemos que empezar pidiendo y reconociéndonos pecadores, pero ya al final aquí ya damos gracias porque reconocemos toda la, como se dice, como toda esta herencia de lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que hemos alcanzado, y desde ahí pues ya el Señor nos invita y nos llama a que nosotros dándole gracias, pues vamos a recibir más gracias, ¿cierto? Entonces, acá se va a hacer pues una ceremonia muy bonita y se va a hacer todo un recorrido por el casco antiguo de Santiago y conocer y ya pues como compartir. Luego ya de ahí vamos a pasar en autobús privado a Finisterre, este ya sería el día pues 9, y la reflexión es el final es solo el inicio de una nueva misión. Esta Ah, pues era como el ritual que les decía, porque a la final decimos, como se ve el fin del mundo, como decían las personas en la antigüedad, pues entonces ya ahora acá es como listo, estamos viendo esto con relación a que es muy bonito encontrarnos con ese Dios que nos ama, que nos sabemos amado y que sabemos que nuestra confianza solamente está puesta en Él y que nosotros vamos a tener esa fuerza y de que a la final no es el final del camino, sino que es el inicio de una misión concreta y un propósito concreto que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque a veces muchas personas se acercan a nosotros, tienen una necesidad grande o quieren encontrar, pero a la final dicen, yo a qué vine a este mundo y yo a este mundo, pues, y no saben, pues aquí no, nosotros aquí no, te lo van a contestar. aquí vamos a saber a Justo. qué vinimos. Entonces dice, vamos a estar en el faro de Finisterre, conocido como el fin del mundo, y la fe en la provincia divina. Ese va a ser una ceremonia simbólica de despedida en la costa atlántica para mirar la evangelización de los nuevos mundos y que nosotros lo llamamos como los nuevos inicios. Entonces vamos Mm. a tener en ese jubileo de la esperanza, ese reconectarnos. Y a la final vuelvo y digo, como lo que anuncié en el principio, dice, corred justos, corred pecadores, corred pueblos, correr todos y venir al corazón de Jesús. Estas palabras de ardiente fervor nos recuerdan el llamado del beato Bernardo de Hoyos a encontrar el tesoro escondido en el corazón de Jesús. En Mm. esta travesía sigue sus pasos y permite que el fuego del amor de Cristo arda en tu corazón. ¿Estás listos para encender este fuego y ser propagador de su amor? Ah, Esa es pues como
Como la como pregunta la que tienen que invitación. contestar todos los peregrinos. La pregunta Sí, que hay que contestar. Yo no sé si tienen por ahí fotos o video. ¿Nos pueden enseñar? A ver. yo creo que te las pasé ahora, Querido pero peregrino, si no te las yo, pasé, me dices, yo se las Viviana paso. Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Ay, se paró. Ay, qué lindo, qué lindo. Ya dan ganas de inscribirse. ¿Qué están esperando los que nos están viendo? Aquí está el celular de nuestra hermana Vivi, 57-300-767-5682. Y ustedes la pueden contactar a través de su correo, ¿verdad? Sí, Levkadosh, también. con K y termina con SH, arroba Laudato Cordis, que es, perdón, alegría del Sí, corazón. así es. El Laudato Cordis es alabado sea el corazón también. Alegría del En corazón. latín, en Sí, latín. .com, para que lo tengan, se los repito, aquí está, a ver, denle pantallazo, CEL 57-300-767-5682, Lev con B chica, con B de vaca, Kadosh con K y termina con SH, arroba laudatocordis.com. Ahí les escriben y ahí les van a decir cuánto cuesta, cómo lo hacen para su vuelo, todo lo que ella ya nos dijo. Y pues la verdad es que ellos están muy preparados ya para este viaje. Este viaje ya lo han hecho muchas veces, el Camino de Santiago, y los peregrinos se van felices, regresan felices. No te preocupes si estás viejito, tú vete. No te van a dar la fuerza para poder caminar y además hay muchas, perdónenme, España es un lugar formidable de peregrinación. De verdad, aquí van a encontrar todo, la comida, el vestido, los transportes, la ayuda, es un lugar de turismo y el turista, que en este caso es un peregrino, no es un turista cualquiera, tiene una acogida súper grande. Así que ni se preocupen. Entonces van a poder perfectamente hacer el Camino de Santiago, está increíble, 25 de abril al 6 de mayo de 2025. No te lo pierdas, son cosas que ahora, este año, el año de la misericordia, por favor, del jubileo, vete el año del jubileo. Y personas discapacitadas, pues dependiendo qué tipo de discapacidad tengan, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad? Si es una persona que puede caminar, que se puede valer por sí misma, porque hay personas discapacitadas que pueden caminar, ¿sí? Pero si no Sí, puede me puede. caminar, si no se puede mover, pues aquí lo consultan con nuestra hermana Vivi, ¿verdad? Sí, me Sí, pueden, yo creo que yo ahora se también le pasé el póster para que lo coloquen y así la gente le toma como el pantallazo donde están los datos y ya pues como ya preguntas así específicas pues me pueden contactar y yo les resuelvo pues como todas esas inquietudes de si pueden ir, si no pueden ir o qué condiciones o en qué condiciones lo puede hacer o no, ¿cierto? Y ahí le brindaría pues como la asesoría. Aquí una cosa muy importante para darle pues como mucha seguridad a las personas es que el camino de Santiago, o sea, los caminos más milenarios en peregrinación es Roma,
Tierra Santa, pues Jerusalén y el Camino de Santiago. O sea, son los que más años llevan, o sea, miles de años. Entonces tienen ya todas las condiciones de seguridad, de camino. O sea, no es una cosa como un camino que apenas se está estructurando y entonces a ver qué va pasando. O sea, la gente ya está tanto en los albergues como en la alimentación, en la acogida que se les da a los peregrinos. O sea, ya es tradición de todo esto porque llevan miles de años, porque estas han sido las 3 peregrinaciones más antiguas del catolicismo. Entonces, pues o sea, es que ni una se preocupen, qué habrán de comer, qué habrán de vestir, ni se preocupen, vayan felices, coman, diviértanse, caminen, ya si no caminan y no pueden, pues ya les conseguirán un burro, un coche, una moto, lo que sea, no les va a pasar nada. Justo. Y si tienen circunstancias especiales, sí, coméntenlo con Vivi, para que no se vayan a ir y resulta que para esas personas pues va a ser muy difícil, ¿no? Sobrellevarlo. Yo creo que todos pueden hacer el Camino de Santiago. Esa es mi conclusión después de ver muchas cosas del Camino de Santiago. Todo el mundo puede ir. La acogida es maravillosa, los lugares son maravillosos. Bueno, Santiago de Compostela es un lugar de película, de verdad, el Botafumeiro es extraordinario, o sea, van a estar felices. La comida es espléndida, los españoles son maravillosos cuando va uno de turismo, te reciben con gran alegría, son muy alegres. La verdad, van a estar muy, muy contentos. Es un momento además de reflexión para tu vida, pedirle al Señor que ahí se manifieste qué es lo que quiere de tu vida, hacia dónde vas, qué misión vas a redireccionar, en fin. Las personas que van nunca regresan así como que, pues ya fue el Camino de Santiago y regresé. No. Sí, entonces eso es súper, súper importante lo que dice Ceci, porque todas las personas que han hecho el camino, sin excepción, han dicho, es el camino de la vida. O sea, es algo que la gente, en definitiva, dice, o sea, todo el mundo lo tiene que hacer porque es como que le pasa todo para que reflexione, para que mire, o sea, es como si la misma Virgen, el mismo Jesús se encargan de que les pasen lo que les tiene que pasar para que introyecten esa experiencia. Sí, para que hagan una introspección personal y un examen de conciencia, ¿verdad? No, y además también, igual, no llegan igual. Sí, además también como decimos, ¿no? O sea, que es un camino de la vida que desde ya, o sea, es un camino centenario, milenario, que la gente que va se transforma. Entonces aquí, como decimos al principio, lo interesante de esta peregrinación con nosotros es que le vamos a dar un matiz agregado, ¿no? O sea, un plus al hacer el camino con nosotros que al final es descubrir, sobre todo, como decimos, esa herencia. O sea, descubrimos el plan que Dios tiene para nosotros de forma muy personal, que también se manifiesta en nuestro entorno, en un lugar en específico, con una nación en específica. O sea, porque hoy en día que vivimos una época donde todo es muy relativo, muy diluido, es como que, bueno, da igual de dónde vengas, haz tu vida y ya está, que tiene cierta verdad, o sea, que podemos hacer nuestra vida, pero al final lo más importante es descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros, que Él nos conoce más que nadie y dice, mira, esto es para ti, te he puesto en una nación en específica, en una ciudad en específica, con un idioma, con un lenguaje, que al final, en este camino, vamos a descubrir ese plan que se materializa de forma muy, muy concreta en las estructuras, en la gente, en la ciudad, en la arquitectura, en el idioma, como decimos al principio, ¿no? En toda esa herencia. Entonces, agrego otro dato muy interesante aquí, que decíamos también a mediados del programa, que Dios fue planeando todo este proyecto, ¿no? Este proyecto de nación, de todos nosotros, en detalles muy, muy específicos, por ejemplo, con el personaje de Cristóbal Colón, que si vemos desde el nombre, el significado es el que lleva a Cristo. O sea, al fin y al cabo, Cristóbal es el que lleva a Cristo y fue el que llegó al continente y trajo a Cristo a los que estaban aquí, se los trajo, se los dio, y al final en ese mestizaje surgimos nosotros. O sea, somos el resultado de esa unión, de esa herencia que se dio la cruz, que los indígenas de aquí, muy visionarios también, la reciben, se fusiona y surgimos todos nosotros, desde España hasta la Patagonia, hasta incluso Alaska que llegamos hasta allá. Entonces al final es descubrir ese plan que Dios tiene para nosotros y de una forma todavía más concreta, más materializada, y al final es llevar ese amor de Cristo, ese Sagrado Corazón que, como dijo, reinará, o sea, reinará en España, pero cuando se apareció en ese momento, hay que recordar que España no era solamente la península, o sea, en ese momento era el imperio, o sea, éramos todos nosotros.
Entonces, al final reinará en todo ese continente, en todo ese imperio y en toda la península española. Entonces, esa es la herencia, es lo que encontramos al hacer esta peregrinación con Lev Kadosh, que, bueno, si vamos con otros lados, bueno, pues vamos a encontrar ese camino, esa transformación de vida, pero aquí el matiz es que es algo todavía más concreto, es algo todavía más materializado, algo que se siente en las venas, porque es esa herencia que llevamos. Entonces, eso es lo interesante y por lo mismo la invitación. ¿No? Y también que sepan que ahí el corazón de Jesús es protagónico. Es el protagonista que te va a hablar, que te va a hablar, que te va a conducir, que te va a guiar, que te va a transformar. La verdad es un plan maravilloso. Recuerda que ahí está el celular 57 300 767 5682. Lev con B de vaca, Kadosh con K, con SH, @laudatocordis.com. Ahí vas, después que escribir, dale pantallazo. Y si me permiten, para terminar, vemos y nos despedimos otra vez el video. ¿Podemos volver a ver el video, por favor? Pónmelo. A ver si me puedes poner. Querido peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. ¿Dónde estamos para despedirnos? Bueno, pues darle las gracias a Viviana y a Raúl por haber estado con nosotros en esta experiencia de hacer el Camino de Santiago, aunque sea platicado, narrado, pero que te des una idea de lo que será este espectacular viaje. Si me ponen los cintillos, porque para todo el tiempo, para que estén y puedan las personas tomar nota, y agradecerles a Viviana y a Raúl haber estado con nosotros en esta experiencia que es llevar a los demás a un momento culminante en la transformación de su vida a través de este espectacular viaje, peregrinación al Camino de Santiago. Un viaje que no te puedes perder, no te lo puedes perder, es un regalo espléndido y te va a hacer muy grato el poder compartir con ellos, porque tienen gran experiencia, lo realizan como una misión, no como una agencia de turismo, y eso es lo que hace la diferencia con ellos. Así que muchísimas gracias, Vivi. ¿Quieres decir algo para terminar? Sí, solamente una cosa que es muy importante, que hemos estado hablando mucho de herencia hispana y todo eso, y aquí voy a hacer como un spoiler de lo que se vive en el camino, y es reconocernos como hijos, porque nosotros no nos ganamos la vida eterna, sino que la heredamos. O sea, nosotros vamos a heredar la eternidad, nos tenemos que preparar en ese peregrinar que es esta tierra a eso. Y precisamente como se llama el camino de la vida, es hagámonos merecedores de la eternidad, porque lo tenemos como herencia. Reclamémonos, porque ya el precio fue pagado muy caro por Cristo y lo tenemos que reclamar, esa herencia de la eternidad. Entonces es un camino que nos va a preparar a ese encuentro, en definitiva, que es con el amor de Dios. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Y Raúl, ¿qué más nos quieres decir para terminar? ¿Nos quieres decir algo? Pues eso, que bienvenidos. Anímense a encontrarse con ustedes mismos, haciendo ese trayecto desde el pasado hasta hoy
y a ese futuro que deslumbra hacia un camino en específico, que también, como dice Viviana, ¿no? O sea, al final, expoliando aquí, pues eso es al reconocer nuestra herencia muy concreta, esa herencia nos lleva directamente a la herencia eterna. O sea, ese fue el plan que Dios trazó, diciendo en un momento en concreto les dejó una herencia en concreta con gente en específica que se las da, pero al final esa gente en esa unión nos lleva a la eternidad, o sea, a ese reino de los cielos, a ese imperio celestial que de cierta forma, de una forma un poquito más, o sea, mucho más chico, pues se manifestó aquí, ¿no? En esos 3 siglos de reino hispano, que al final fue el reino de Cristo, o sea, del Sagrado Corazón. Entonces, por ahí, o sea, invitarlos a reencontrarse con nuestra herencia, que engloba toda esa parte, ¿no? Hijos de Dios, que se concretiza en algo muy específico como la hispanidad. Entonces, pues bienvenidos a descubrir ese misterio y pues esperamos. Pues muchísimas gracias a los dos. Dios los bendiga y estaremos informando y estando con ustedes semanalmente, de momento. Nos van a hablar del corazón de Jesús, del camino de Santiago, de este santo tan importante, apóstol. En fin, hay mucho que aprender. Así que muchísimas gracias. Gracias a los dos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.